Listo, muchachos. De nuevo con ustedes. Este, Hoy día vamos a continuar hablando sobre colon, ¿ya? La anatomía quirúrgica del colon, ¿ok? Entonces, el colon es, bueno, continuación del intestino delgado, ¿ok? El colon es continuación del intestino delgado y termina en el conducto anal, ¿ok? Y termina en el conducto anal. El colon es un órgano que le forma un marco al intestino delgado, ¿no? Su longitud aproximada es de 1,5 a 2 metros. A nivel del ciego tiene un ancho más o menos de hasta 7 centímetros. En cambio, en el colon descendente, hasta 3,5 centímetros. Ya, y eso le hace clínicamente diferente a las patologías del colon derecho y el colon izquierdo, especialmente las patologías tumorales, ¿no? Nosotros sabemos que los tumores en el colon derecho son tumores de crecimiento exofítico, ¿ya? Y por el diámetro normalmente no ocasionan cuadros obstructivos, sino ocasionan anemia, tumor y baja de peso. ¿Ok? Entonces, de eso se caracteriza un tumor en el colon derecho, ¿ya? A diferencia de en el colon izquierdo, que el crecimiento es endofítico, ¿ya? Y lo que ocasiona es un cuadro obstructivo, ¿no? Los pacientes tienen heces entrecortadas, distensión abdominal, náuseas, vómitos, ¿ok? Entonces, el diámetro del intestino en el colon descendente es menor que en el colon ascendente, ¿ya? Este colon tiene unas cintillas que se llaman las tenias, y la confluencia de las tenias se encuentra la base de implantación del apéndice que nosotros ya hemos hablado. ¿Ok? Entonces, en la confluencia de las tenias se encuentra la base de implantación del apéndice. Y para hacerles recordar que la base de implantación del apéndice en niños es más ancha que en adultos. Por lo tanto, en los niños el cuadro clínico caracterizado por dolor en epigastrio, migración hacia fosa ilíaca derecha no existe. Ya en los niños, la presentación de los niños es más irritabilidad, llanto, inquietud, dolor, diarreas, ¿no? Esa es la característica de las apendicitis en los niños, especialmente menores de 5 años. ¿Ok? Listo. Entonces, las cintillas, ya estas cintillas desaparecen en el apéndice, en el recto y en el conducto anal, ¿no? Desaparecen. ¿Listo? Anatómicamente, el colon tiene descrito el ciego, el colon ascendente, este, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano. Eso es una descripción anatómica, ¿ok? Pero quirúrgicamente, bueno, acá hay un esquema, es un esquema que le he conseguido, donde vemos que acá está esta membrana translúcida representa lo que se llama la fascia de Toll. Miren, ¿qué es esta fascia de Toll? Esta fascia de Toll es fácilmente decolable, ¿no? Es avascular. Entonces, cuando uno hace una disección liberando la fascia de Toll, es relativamente facilísima, ¿ok? Entonces, sigamos describiendo. El colon tiene unas estructuras que se llaman tenias. Ya, estas tenias del colon. Ya, son bandas de músculo liso. ¿Ok? En el colon hay básicamente tres tenias. Ya, una tenia externa, postero interna y una anterior. Ya, la anterior siempre está libre y algunos apéndices epiploicos, nada más. Ya, los apéndices epiploicos son más en el colon descendente y en el colon sigmoides. ¿Ya? El, la tenia póstero interna, ¿ya? Generalmente da inserción a los mesos, ¿ya?
y en el colon transverso, por la rotación que tiene, se hace superior, posterior, donde le da inserción al mesocolon transverso, ¿ok? El, la banda, la tenia postero interna. La, la postero externa ya se hace, ¿cómo se llama? Se hace más anterior y da inserción al epiplón, al epiplón mayor, ¿ya? Entonces, esas son las tres tenias que nosotros tenemos. Ahora, quirúrgicamente, muchachos, el colon se divide en, en colon derecho, colon izquierdo, colon pelviano y recto, quirúrgicamente, ¿ok? Entonces, ¿de dónde a dónde va el colon derecho? Desde la válvula iliocecal ya hasta cuando cruza la segunda porción del duodeno. Bueno, este es el duodeno, ¿no? Ya. Esta es la segunda porción. Entonces, hasta cuando cruza la segunda porción del duodeno, todo esto es colon derecho. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros hablamos de hemicolectomía derecha ampliada, tienes que ampliar, pues, ¿no? Y se hace una colectomía hasta esta zona, más o menos. Entonces el colon derecho va desde la válvula ileocecal hasta cuando el colon transverso sobrepasa el lado izquierdo del duodeno, de la segunda porción del duodeno. Entonces, este colon derecho, ¿qué cosa contiene? Tiene el apéndice, el ciego con la válvula ileocecal, el colon ascendente y el ángulo esplénico. Esas estructuras son las que contiene este colon derecho. ¿Ok? Luego viene el colon izquierdo, que es el resto del segmento del colon. ¿Ya? ¿Qué cosa contiene el resto del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente? ¿Ya? ¿Y desde dónde a dónde va? Justamente desde el borde izquierdo del duodeno hasta la cresta ilíaca, ¿ya? Hasta la cresta ilíaca. Ese es el colon izquierdo. ¿Ok? Luego viene el colon pelviano. El colon pelviano va desde la cresta ilíaca hasta más o menos la sacra 3, ¿ya? Hasta ahí se considera el colon pelviano y finalmente el recto viene desde la sacra 3 hasta el anillo anorrectal. Ya, el anillo anorrectal, como vamos, cuando hablemos de recto ano, ahí vamos a ver con detalle. El anillo anorrectal está entre la unión de los músculos elevadores y el esfínter anal. Ahí hay una unión que se llama anillo anorrectal. Ya hasta esa zona es el recto, desde S3 hasta el recto. Ya acá en la unión del colon sigmoides con el recto hay un esfínter fisiológico, el esfínter sigmoido rectal o de O'Bierny. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las divisiones quirúrgicas que tiene el colon. ¿Ok? Ahora, cada uno de esos segmentos tiene sus particularidades, pues, ¿no? Cada uno de esos segmentos tiene sus particularidades. El ciego, que es la primera parte que hemos mencionado del colon, el ciego, ¿no es cierto? Es la parte más ancha el, que tiene el colon, ¿no? Llega hasta 7 centímetros. ¿Listo? Normalmente está ubicado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ya detrás del anillo crural. Este es el anillo crural, ¿no es cierto? Entonces el colon está acá, detrás del anillo crural, delante del músculo psoas, los plexos lumbares, los nervios femorocutáneos, génito crural, ¿no es cierto? Entonces en esta zona está ubicado el colon, el ciego, ¿ya? Ahora recuerden que el ciego, la implantación del ciego es un poco alta en los varones, ¿ya? Por eso es que si acá está el ombligo, en los varones es mejor hacer cortes en cirugía abierta a la altura casi del ombligo. En las mujercitas siempre el sigmoide tiene implantación baja, entonces en ellos sí se hace el corte normal. Ya que eso también vamos a hablar cuando hablemos de abordajes abdominales. ¿Ya? Listo. Ahora, el, el, el colon, el sigmoides, ya algunas veces
por el desarrollo embrionario que tiene, puede ubicarse desde el hipocondrio hasta el flanco izquierdo. Por eso es que algunas veces el apéndice uno encuentra subhepático o algunas veces en el lado izquierdo, ¿no? Eso es porque durante el desarrollo embrionario puede tener esa ubicación. Pero en el flanco izquierdo o en el hipocondrio izquierdo, no. Ahí pocas veces se ha visto, ¿ya? Entonces, el asiento de patologías tumorales en el ciego ocasionan lo que yo les dije, ¿no? Por el diámetro, la presentación típica de un tumor en el colon derecho es presencia de masa, anemia, baja de peso. Ya, esa es la presentación típica del ciego. Ahora, el ciego también se relaciona con los uréteres, ¿ya? Porque por ahí pasan los uréteres, por el psoas, cruzando los vasos ilíacos. Entonces, algunas veces la movilización del ciego de manera, digamos, no dentro del plano, puede ocasionar daño en el uréter. Eso también es importante. Entonces, esas son las principales características del ciego, aparte que en la base de implantación de las tenias está el apéndice, el famoso apéndice que también en su momento hemos hablado o vamos a hablar. Ahora, tenemos el colon ascendente, ¿no es cierto? El colon ascendente es continuación del ciego y se encuentra en lo que se conoce como la corredera parietocólica derecha, ¿ya? En la corredera parietocólica derecha y tiene relaciones, además del psoas, está en relación por detrás con los riñones, los uréteres, ¿no es cierto? El cuadrado lumbar y todos esos músculos que están ahí, ¿ya? Ahora, el colon ascendente se va a fijar al peritoneo parietal posterior, que es esta zona, se adhiere, se fija por una fase de coalescencia, que es esta de acá. Esta fase de coalescencia, ¿cómo se llama? La fascia de Toll 2. ¿Ok? Como les dije, está relacionado con el riñón, con el uréter, cuadrado de los lomos, con el músculo transverso, el músculo ilíaco, la cresta ilíaca, el ligamento iliolumbar, ¿no? Esas son las relaciones que tiene el colon ascendente. Ya entre los músculos, perdón, entre los músculos psoas-ilíaco se encuentra el plexo lumbar, que también forma parte de los órganos que se relacionan con el colon ascendente. Ya, esos detalles son importantes, muchachos, fisiológicamente, en las cirugías, semiológicamente y esas cosas, ¿no? Ahora, el ángulo hepático del colon, muchachos, este, se encuentra, como su nombre lo indica, a nivel de la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? A nivel de la cara inferior del hígado. Ese es el colon, el ángulo hepático del colon. Ya, también se relaciona con la vesícula biliar, con el pedículo hepático, ¿no? Son parte del estómago, el duodeno. Entonces son por la parte anterior y por la parte posterior, la vena cava, los uréteres, ¿no? Son estructuras que tienen relación con el ángulo hepático. Este ángulo hepático tiene una relación muy íntima con los riñones y con el hígado, ¿ok? Ahora, este ángulo hepático está fijado a la pared por un sistema complejo ligamentario, ya que se divide más o menos en superficial, medio y profundo, ¿ya? El ligamento superficial, que es algunas veces, no es constante, se llama el ligamento epiploico coloparietal. O sea que acá se inserta, este es el estómago, ¿cierto? Y acá se inserta el epiplon, el epiplon. Entonces, parte del epiplon se va al colon y se dirige a la pared. ¿Ya? Ese es el ligamento más superficial que existe en el ángulo hepático que se llama epiploico coloparietal. ¿Ya? En la parte media hay otro complejo ligamentario que son, por ejemplo, el hepatocólico, que va del hígado al ángulo hepático del colon, el cistocólico, ¿ya? Y el duodenocólico, ¿no? Esos son los complejos ligamentarios intermedios. Y en el profundo tenemos el renocólico y el frenocólico, ¿ya? Ese complejo ligamentario está a nivel del ángulo esplénico del colon. Ahora, este complejo ligamentario, muchachos, algunas veces está así conformado y otras veces es incluso más abundante. Ya, eso depende de cada persona, ¿no? Es más, algunas veces ni existen estos ligamentos.
Ya, eso es variable. Por eso es que la anatomía normal no se dice, bueno, no se dice actualmente anatomía normal, se dice anatomía habitual. Ya, porque más del 60% de los pacientes tienen variantes anatómicas. Otra estructura que vamos a describir es el colon transverso, que va desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, en este colon las bandeletas rotan, ¿no? Las bandeletas rotan, ¿no? Sufren una torsión, ¿no es cierto? La bandeleta póstero externa recibe al epiplon y la póstero interna al mesocolon, ¿ok? Este colon algunas veces es bastante prolongado, y tiene bastante movilidad, ¿ya? Y es uno de los órganos que también se volvula después del sigmoides, ¿ya? El colon transverso es asiento del epiplon mayor, ¿ya? El epiplon mayor se adhiere a este colon por la fascia de coalescencia innominada que nosotros hemos hablado. Este colon transverso, ya mediante su mesocolon, va a dividir a la cavidad abdominal en una cavidad supramesocólica y otra inframesocólica, ¿no es cierto? La cavidad supramesocólica algunas veces llega a tener presiones negativas, en cambio la inferior siempre es positiva. ¿Listo? De tal manera que los líquidos peritoneales se transportan por las correderas paritocólicas hacia el espacio supramesocólico por esa diferencia de presiones. Este colon transverso también está relacionado por medio de su mesocolon con los vasos cólicos, ¿ok? Con el páncreas, porque el mesocolon transverso se inserta en la cabeza del páncreas y en el borde inferior del páncreas. Y mediante eso está relacionado con el páncreas y la transcavidad de los epiplones, ¿ya? Porque el epiplon mayor sale del estómago, hace su delantal y se une al colon transverso por medio de la fascia innominada y son límites de la transcavidad de los epiplones. Ya, el colon transverso se relaciona en la parte inferior por todos los órganos yeyuno-ileales, básicamente, ¿no? Aloja a los órganos yeyuno-ileales. ¿Listo? Esas son las principales características del colon transverso, ¿ya? Ahora, este colon transverso tiene una estructura muy importante que yo vuelvo a repetir que se llama el mesocolon transverso, ¿no? Este mesocolon transverso tiene varias funciones, tiene tiene múltiples, tiene mucha importancia en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como les dije, que otorga una presión negativa en el espacio supramesocólico y positiva en el infra, ¿no? Divide a las cavidades en supramesocólico e inframesocólico, ¿ok? Ahora, este mesocolon transverso es un repliegue de peritoneo que va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, ¿ok? Tiene una hoja superior y una hoja inferior, ¿ya? La hoja superior, esta hoja superior proviene uno de la fascia, una prolongación del epiplon menor que baja hacia el duodeno, ¿ya? Y forma este, el lado derecho de la hoja superior del mesocolon transverso. Y en la parte izquierda, a la derecha del ligamento gastrocólico, esta hoja se continúa ya con la hoja posterior de la bolsa omental. ¿Listo? Esa es la hoja superior. La hoja inferior, la hoja inferior prácticamente forma parte del peritoneo parietal posterior. Ya forma parte del peritoneo parietal posterior. Entonces, este mesocolon transverso, la raíz del mesocolon transverso va desde el riñón derecho, el duodeno, cabeza de páncreas, borde interior del páncreas, riñón izquierdo y hasta las paredes. La parte que está a nivel de la cabeza del páncreas se llama raíz primaria. La que está en el duodeno, raíz secundaria. Y las que se prolongan hacia la pared se llama raíz terciaria. ¿Ok? Este mesocolon, estas raíces es muy importante su conocimiento en las cirugías duodeno-pancreáticas, por ejemplo, ¿no? O en la movilización del colon, ¿no? Otra estructura que tenemos a nivel del colon es el epiplon mayor.
¿ok? El epíplomo mayor es una estructura que sale del colon del estómago y se dirige al complejo duodeno-páncreas, pero durante el desarrollo se adhiere al colon transverso, ya mediante esa fase de coalescencia que se llama innominada. Ya generalmente lo hace a nivel de su bandeleta póstero externa, ¿ok? Entonces, ese es el epíplomo mayor que se une al colon. El decolamiento de esta parte, que se llama decolamiento intercolo-epiploico, ya se llama también la maniobra de Lardenois, ¿ok? Ya, y esa maniobra se utiliza mucho en cirugías gástricas, colónicas, traumatismos, para acceder al retroperitoneo. Luego, muchachos, vamos a describir un poco el ángulo esplénico del colon, que es algo similar en el lado derecho, ¿no es cierto? El ángulo esplénico del colon se va a relacionar con el estómago, con el vaso, por detrás con los riñones, con los uréteres, ¿no? Pero la relación la relación entre ¿cómo se llama? Entre el colon, entre el ángulo esplénico, el vaso y el páncreas es un poco íntima, ¿ya? Y acá también está formado por un complejo ligamentario, que puede ser superficial, medio o profundo, ¿ok? Me van a esperar un minuto. Ya, muchachos, van a disculpar un minutito que tenía una pequeña llamada de emergencia. Listo, les comentaba que el ángulo esplénico del colon también tiene un complejo ligamentario, el superficial o ligamento frenocólico izquierdo, ¿ya? El ligamento frenocólico izquierdo es un ligamento que va desde el diafragma hacia el ángulo esplénico del colon. Este ligamento es importante no solo en las cirugías de colon, también en las cirugías de vaso, porque para acceder al vaso tienes que primero acceder a este ligamento frenocólico izquierdo, ¿ok? En el complejo ligamentario medio, básicamente son ligamentos intercolónicos, ¿no? El ligamento de Buy es un ligamento que va de un colon al otro, ¿ya? Ese es el ligamento de Buy. Y luego tenemos el ligamento espleno-mesocólico, es un ligamento que va del vaso al colon, ¿no? Espleno-mesocólico, que va del vaso al meso del colon. ¿Ok? Y en el plano profundo tenemos el ligamento parietocólico o la fascia de Toll 3, ¿no? En esta parte de acá tenemos la fascia de Toll 3. Entonces, esos son los complejos ligamentarios que están en el ángulo esplénico del colon, que es muy importante tener en cuenta al momento de hacer cirugías gastroesplénicas, colónicas o movilización del colon, etcétera, etcétera. En traumatismos, ¿no es cierto? Ahora, el colon descendente, muchachos, es un colon, es el colon descendente es similar al colon ascendente, pues, ¿no? El colon descendente ya tiene una particularidad que también está relacionado por delante con el epíplon, con los órganos intestinales, ya, pero en la parte posterior hay una diferencia. Ya, el colon ascendente está prácticamente detrás del riñón, en cambio el colon izquierdo se aleja un poco del riñón y de los uréteres y los vasos gonadales. ¿Ya? Entonces, la manipulación del colon descendente, este, muy pocas veces produce daño, a nivel de los uréteres o del riñón, ¿ok? Por esa su relación que tiene. Se aleja un poco del ilio renal y la pelvis renal, los uréteres, ¿ok?
Igualito está relacionado en la parte posterior por este, los plexos lumbares, los músculos lumbares, los músculos transversos, ¿no? Los plexos nerviosos lumbares por la parte de atrás tiene relación con todos esos. Este colon descendente también está adherido al peritoneo parietal posterior por la fascia de Toll 3. ¿Ya? La fascia de Toll 3 une al colon descendente al peritoneo parietal posterior. ¿Ok? Ahora, el sigmoide, muchachos, es la parte del intestino grueso que va desde la cresta ilíaca hasta S3, hasta la sacra 3. ¿Ya? Ese es el sigmoides. Y a este nivel se encuentra lo que yo les dije, el esfínter fisiológico sigmoido rectal o de Oberni. ¿Ya? Ese es el límite. ¿Listo? Este colon sigmoides tiene un meso que se llama el mesosigmoides. ¿Ya? Este mesosigmoides tiene forma triangular, como habíamos conversado un poco, ¿ok? ¿Ya? Y en el vértice del mesosigmoides se relaciona con los vasos femorales, los uréteres, los vasos gonadales, ¿no? Entonces tiene una relación muy, muy importante con esas estructuras. Este meso, este mesosigmoides le da bastante movilidad al colon sigmoides, ¿ok? Esa movilidad hace de que, bueno, el mesosigmoides dentro tiene la arteria mesentérica con los vasos sigmoideos y los vasos colónicos, ¿ok? Este colon, este, este colon sigmoides tiene bastante movilidad, de tal manera que se volvula y se devolvula. Ya, en ese proceso de volvulación y devolvulación forma una mesosigmoiditis retráctil a nivel de la parte media del meso. ¿Listo? Y entonces llega un momento que esa mesosimoiditis es retráctil y evita la devolvulación. Y es lo que se conoce como el vólvulo del sigmoides. Ya, este vólvulo del sigmoides, cuando tiene una rotación mayor a 270 grados, generalmente tiene compromiso vascular. ¿Ok? Las obstrucciones de los volúmenes del sigmoides son en asa ciega, es decir, de que la acumulación de aire y el aumento de la presión dentro del intestino es cada vez mayor porque no tiene dónde fugar, porque está volvulado en su raíz. Entonces, las complicaciones, las perforaciones, son más frecuentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el colon derecho. La válvula ileocecal, vamos a cambiar de lapicito. La válvula ileocecal, ya, esta es la válvula ileocecal, algunas veces es una válvula continente y otras veces es incontinente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una válvula continente y una válvula incontinente? Esta, por ejemplo, sería una válvula incontinente. Cualquier proceso obstructivo en el colon va a producir un desfogue de la acumulación de aire a través de la válvula ileocecal incompetente, de tal manera de que el aire que llega por el colon está al revés, mi dibujito, ¿ya? Entonces, el aire que llega del colon, que se está acumulando, que no transita, ya que regresa a la válvula ileocecal, va a tener un desfogue hacia el intestino. ¿Y cómo puedes evidenciar clínicamente? Con la auscultación o la palpación o una radiografía. Vas a ver las asas delgadas también dilatadas. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué hace? Ocasiona menos presión a nivel del colon y menos posibilidad de perforación y daño. ¿Ok? Ahora, cuando la válvula es continente, lo que se produce es una obstrucción de asa ciega, es decir, el aire que se está acumulando no tiene por dónde desfogar y la presión es mayor en las paredes del intestino y eso ocasiona mayor complicación, mayor perforación. Entonces, una cuestión importante en las patologías del colon es evaluar si la válvula ileocecal es competente o incompetente, muchachos. ¿Ya? Listo. Ahora, hablando de la irrigación del colon, ¿ya? El colon
básicamente está irrigado por dos arterias, ¿no? El colon derecho está irrigado por la arteria mesentérica superior y el colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Esta arteria mesentérica superior va a emitir una primera rama para la pancreato, para el complejo duodeno-páncreas, y la segunda rama, la arteria cólica media, que es inconstante, y la otra rama es la cólica derecha superior, ya que es más constante. Luego, esta arteria también va a dar la cólica derecha media, ¿ok? ¿Listo? Entonces, estas arterias va a continuar con la arteria bisecoapendículo-cólica, que también da su cólica derecha inferior, y van a irrigar todo el colon derecho. ¿Ya? Entonces, el colon derecho está irrigado por la arteria mesentérica superior. El colon izquierdo está irrigado por la arteria mesentérica inferior, ¿ya? A nivel de su nacimiento, a unos 10 centímetros, van a ser la cólica izquierda, que emite una rama ascendente y una descendente. Esta rama ascendente se va a unir con la cólica media, formando el arco de Riolano, o con la cólica derecha, formando el arco de Haller. ¿Listo? Y también emite una rama descendente que se va a unir con las 8 a 6 vasos sigmoideos, ¿ya? Y van a irrigar el colon y el sigmoides, ¿ok? La última rama de la mesentérica es la arteria hemorroidal superior, que es la principal arteria que irriga el recto y el ano, ¿ya? Esas son las principales características de la irrigación del colon. Entre, entre todos estos vasos cólicos existen anastomosis vasculares, ¿ya? Y las anastomosis vasculares en todo el margen del ano se le conoce como arcada marginal de Drummond, ¿ya? La arcada marginal de Drummond. En esta irrigación del intestino a nivel del ilion terminal se encuentra el punto crítico de Treves, ¿ya? Ese es un punto crítico. El otro punto crítico que tenemos es el punto crítico de Sudeck, ¿no? Que está a nivel de las hemorroidales y las últimas sigmoideas, ¿no? Y el otro es a nivel del ángulo esplénico del colon, ¿ok? Esa es la irrigación del colon, del colon derecho. Ya digo del colon. El colon derecho por la mesentérica superior y el colon izquierdo por la mesentérica inferior, ¿ok? Ahora, la irrigación de la pared del intestino ya está dado por unos vasos rectos que vienen de la arcada de Drummond, ya la arcada de Drummond emite unos vasos rectos, y estos son los vasos rectos que tienen dos tipos de ramas, una rama larga y una rama corta. La rama corta entra directamente a la pared del intestino, irriga los dos tercios inferiores, los dos tercios, el tercio proximal de la circunferencia del colon, y las ramas longitudinales se proyectan hasta el borde antimesentérico, además que irrigan a los apéndices epiploicos. ¿Ya? Y estas arterias largas van a irrigar a los dos tercios de la circunferencia del colon, ¿no? Y acá se van a formar todos los arcos vasculares parietales que hay en la mucosa del colon, ¿ok? Digo, en la pared del colon, ¿ya? Entonces la pared del colon está irrigado por los vasos rectos con esas dos ramas, las ramas largas y las ramas cortas, ¿no? Estas son las arcadas vasculares que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, la arcada de Riolano es entre la cólica media y la cólica izquierda. Ya, ese es de Riolano. Pero cuando no hay cólica media, está la cólica derecha, y eso se llama arcada de Haller. ¿Ok? La arcada de Haller. Este es el punto crítico de Sude. Ahora, el drenaje venoso, muchachos, el drenaje venoso corre paralelo a la circulación arterial.
¿ya? Entonces, el drenaje del colon derecho se hace mediante la vena mesentérica superior y el drenaje venoso del colon izquierdo se hace mediante la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior se junta con la vena esplénica y forman el tronco espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesaraico se junta con la vena mesentérica superior y forman el tronco de la vena porta, formando el sistema de la vena porta. ¿Ok? Ya, ese es el drenaje venoso del tracto gastrointestinal. Este sistema de drenaje del tracto gastrointestinal, ¿ok? Va a drenar en su mayor parte hacia el tronco de la vena porta, de tal manera que infecciones como la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, cualquier infección del tracto gastrointestinal puede ocasionar émbolos sépticos al sistema portal, a lo que se le conocía como piliflebitis. Ya, esa era una complicación grave, especialmente del apéndice. Actualmente se ve muy poco, pero sí todavía se ve. Entonces, el drenaje del, de las, del colon, el drenaje venoso del colon derecho se hace a través de la mesentérica superior y el drenaje del colon izquierdo se hace a través de la vena mesentérica superior, ¿no? Y en la vena mesentérica superior, es una vez más les digo que existe un tronco venoso, ya este tronco venoso que va a venir de la gastroepiploica, de la pancreato duodenal y de la cólica y forman el tronco venoso de Henle. ¿Ya? El tronco venoso. Ese es un tronco importante al momento de hacer cirugías pancreatoduodenales. El drenaje linfático, muchachos, del colon es relativamente similar al de las arterias, ¿ya? Y se originan en la pared de la, en la pared colónica. Ustedes recuerden que el colon tiene capas. La capa muscular, que es doble, circular y longitudinal, tiene la capa submucosa, ¿no? Tiene la capa submucosa y la capa mucosa. Entonces, en la capa mucosa hay una lámina propia. Esa lámina propia está formada por vasos linfáticos, arterias, venas. Entonces, el drenaje venoso empieza en la lámina propia, luego drena hacia los ganglios de la submucosa y finalmente drenan hacia los ganglios epicólicos. O sea, el drenaje linfático empieza a nivel intramural y luego a nivel extramural. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha formado el drenaje a nivel intramural, ¿no? Los ganglios se dirigen hacia la periferia del colon y los ganglios que se ubican en la periferia del colon se llaman ganglios epicólicos, ¿ya? Luego, el drenaje continúa hacia hacia los vasos, a las ramas importantes y se llaman, antes de ir a los vasos, perdón, se van en los ganglios epicólicos están en la pared del colon, ya son ganglios pequeños. Luego se van a la arcada vascular y se llaman los ganglios paracólicos. Luego los ganglios intermedios que están entre los vasos, ¿no? Esos son los ganglios intermedios. Y finalmente están los ganglios principales en la raíz de los troncos principales, ¿no es cierto? Y luego, ¿hacia dónde se dirigen? Se dirigen a la cadena mesentérica superior e inferior. ¿Ok? Y finalmente terminan en la cisterna de Pequet, como habíamos hablado anteriormente, en la cisterna de Pequet, y luego en el tronco lumbar, y luego en el conducto torácico, y luego en la circulación sistémica. ¿Ok? ¿Dónde desemboca el conducto torácico? En la vena yugular izquierda, ¿no es cierto? Entonces, las diseminaciones ganglionares de los órganos gastrointestinales, especialmente en el estómago, donde se dirigen el ganglio centinela de Virchow, ¿no? Por esa razón, porque el conducto torácico desemboca en la vena yugular izquierda, y ahí es donde se forma el ganglio de Virchow. El recto, vamos a volver a hablar del drenaje linfático del recto cuando hablemos de recto, pero básicamente el tercio superior
es afluente del tronco de la vena mesentérica, de la arteria de la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Del tronco de la arteria mesentérica inferior. Pero los dos tercios proximales, ¿ya? El recto medio drena hacia los ganglios hipogástricos y el recto inferior hacia los ganglios inguinales, ¿ok? Entonces, el recto tiene un drenaje de acuerdo también a su vascularización, que vamos a hablar, cuando hablemos recto, vamos a volver a hablar del drenaje linfático de los del drenaje linfático del recto. Y la inervación, como ya sabemos, tiene inervación simpática y parasimpática, ¿no? A nivel de los a nivel de los músculos está el plexo mientérico y a nivel de la submucosa está el plexo submucoso. Y en el epitelio tenemos los nervios sensoriales, ¿no? Estos nervios sensoriales se conectan con los de los plexos y luego van a los ganglios espinales, ¿no es cierto? Entonces la inervación del colon también tiene inervación parasimpática y simpática, muchachos, ¿no? Que participan en todo el proceso fisiológico que ustedes ya saben. Listo, muchachos. Eso es todo de colon. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Pueden abrir su micro o este, escribir en el chat. Ya, muchachos, si no tienen ninguna pregunta, este, eh, ¿cómo se llama? El siguiente tema que vamos a hablar, que vamos a tocar, va a ser exactamente recto y ano, ¿ok? La siguiente clase que vamos a tener va a ser recto y ano. ¿Ok, muchachos? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana.